Divorciémonos ahora. Sé lo de ti y tu jefe. La taza de café se detuvo en el aire y sus ojos se congelaron instantáneamente. Se le cortó el aliento y el silencio entre nosotros pareció gritar más fuerte que cualquier palabra. Intentó reírse, como si acabara de contar un chiste malo, pero lo único que salió fue un sonido ahogado, un intento desesperado por mantener el control. Vi el temblor en sus dedos mientras colocaba la taza sobre la mesa y, por un breve segundo, pude ver el miedo bailar en su mirada. ¿De qué estás hablando? Se le quebró la voz, pero intentó sonar firme. Podría haberme detenido ahí. Podría haberle permitido mantener la ilusión de inocencia durante unos minutos más. Pero no. Ya había visto demasiado, esperado demasiado, fingido demasiado. Cada noche salía más tarde del trabajo. Cada mensaje que insistí en borrar. Cada excusa tonta que me obligué a creer. Todo convergió en ese momento. Lo sé todo. Las palabras salieron más nítidas de lo que esperaba. Sé lo de los almuerzos escondidos. Sé de reuniones en hoteles baratos. Conozco las mentiras que dijiste cada vez que salías por la puerta fingiendo que todavía me amabas. Ella palideció. No había forma de escapar. Estás loco, murmuró. Estás inventando cosas en tu cabeza. Te vi. Juntos. En el aparcamiento, en su coche. Vi cómo te tocó la cara. Vi cómo le sonreías, la misma sonrisa que solía ser la mía. Ella se puso de pie, derribando su silla en el proceso. Puedo explicarlo, susurró, como si hubiera alguna explicación posible. Pero no quería explicaciones. No quería más excusas. Quería la verdad, desnuda y cruda, tal como la había descubierto. Quería que ella sintiera el mismo escalofrío que sentí cuando vi todo con mis propios ojos. Te amaba. Confié en ti. Y lo tiraste todo a la basura. ¿Por qué? Su silencio fue más ensordecedor que cualquier respuesta. Fue allí, en ese momento, cuando finalmente cayó la máscara. Ella no lloró, no suplicó. En cambio, su expresión cambió. Primero, vergüenza. Luego algo más oscuro. En ese momento me di cuenta de que ella realmente no se arrepentía. Ella solo se arrepintió de haber sido atrapada. Siempre me trataste como si fuera invisible. Las palabras salieron afiladas como cuchillos. Como si yo fuera solo parte del mobiliario de esta casa. ¿Quieres saber por qué? Porque necesitaba sentirme viva otra vez. Y él me hizo sentir eso. Escuchar esto fue como recibir un puñetazo en el estómago. Ya ni siquiera intentó mentir. Ella simplemente me echó todo en cara, como si estuviera cansada de fingir. ¿Y tú? Pregunté, tratando de mantener mi voz firme. ¿Él también significa algo para ti? ¿O simplemente necesitabas una válvula de escape? Ella dudó. Por un momento pensé que iba a decir la verdad. Pero en lugar de eso miró hacia otro lado. No sé. ¿No lo sabes? Mi voz resonó en la cocina. ¿Destruiste nuestro matrimonio por algo que ni siquiera sabes qué es? Se pasó las manos por el pelo, frustrada. Yo no planeé esto. No quería hacerte daño. Pero me dolió. La miré. Y lo peor es que ni siquiera tuvo el valor de decírmelo. Prefería seguir viviendo esta mentira. Me alejé de la mesa, sintiendo la adrenalina corriendo por cada fibra de mi cuerpo. Terminó. Te quiero fuera de esta casa hoy. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué? No voy a sentarme aquí y fingir que podemos solucionar esto. No después de lo que hiciste. No puedes hacer eso. Esta casa también es mía. No por mucho tiempo. Ella me siguió hasta el pasillo. Por favor. Podemos solucionar esto. Yo cometí un error, pero todavía te amo. Me di la vuelta y finalmente la encaré con toda la frialdad que pude reunir. No amas a nadie más que a ti mismo. Ella se quedó allí, quieta, sin saber qué hacer. Por primera vez vi verdadera desesperación en su rostro. Pero no me conmoví. Voy a buscar un abogado.
¿Y tú deberías hacer lo mismo? Subí las escaleras sin mirar atrás, dejándola sola en la cocina, con las migas del desayuno esparcidas sobre la mesa, un escenario perfecto para el final de un matrimonio. Pero mientras hacía las maletas, algo me molestó. Había una parte de esta historia que no tenía sentido. Algo que todavía estaba oculto entre líneas. Sabía que había más. Más de lo que estaba dispuesta a admitir. Más de lo que estaba preparado para descubrir. Y lo descubriría. Aunque cueste todo. Bienvenido al canal donde los secretos salen a la luz y las verdades ocultas se revelan. Aquí nunca apoyamos ni romantizamos la traición. Nuestras historias de ficción muestran cómo la infidelidad corroe las relaciones, destruye vidas y deja profundas cicatrices. Prepárate para sumergirte en una intensa trama llena de giros y vueltas. Respira hondo, estás a punto de escuchar una historia impactante que quedará grabada en tu memoria. Feliz escucha. El aroma del café recién hecho llenó la cocina mientras David, distraídamente, hacía girar la cuchara en la taza. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas blancas, arrojando un suave brillo sobre la mesa puesta con tostadas, fruta y un frasco de mermelada casi vacío. Le gustaba esa rutina matutina. Me gustaba levantarme temprano, preparar el desayuno y tener la mesa lista antes de que Emily bajara. Le hacía sentirse presente, como si pequeños gestos pudieran compensar las horas que pasaba en la oficina. Ella siempre decía que le encantaban sus detalles, la forma en que se acordaba de cortar las manzanas como a ella le gustaba o dejar el periódico doblado junto al plato. David creía que estas pequeñas cosas mantenían el equilibrio de su matrimonio, incluso después de tantos años juntos. Emily apareció en la puerta de la cocina con el pelo suelto y los ojos todavía un poco adormilados. Llevaba esa bata gris que él había comprado para su aniversario de bodas hace 2 años. Un regalo sencillo, pero que ella insistía en usar todas las mañanas. David sonrió al verla y acercó la silla para que ella se sentara. Ella le devolvió la sonrisa, pero parecía cansada, como si la noche anterior no hubiera sido suficiente para descansar. David se sentó a su lado y untó con mantequilla unas tostadas mientras hablaba sobre el trabajo, la reunión que tenía esa tarde y los plazos que apremiaban. Emily asintió, pero sus ojos vagaron por la cocina como si estuviera en otro lugar. Él lo notó, pero lo ignoró. Últimamente había estado distraída. Comentaba poco, evitaba largas conversaciones y, por momentos, parecía irritada sin motivo alguno. David intentó justificarlo como estrés. Después de todo, ella también tenía sus responsabilidades. Era asistente administrativa en una empresa reconocida y muchas veces me llevaba trabajo a casa. Lo entendió, o al menos lo intentó. Emily dejó su taza de café y lo miró. Dijo que tenía una reunión importante al final del día y que tal vez tendría que quedarse hasta tarde en la oficina. David frunció el ceño, pero luego asintió con la cabeza. Ya se había acostumbrado a su horario. No le gustó, pero confió en ello. Necesitaba confiar. Emily siempre ha sido organizada, dedicada al trabajo y la familia. David lo supo desde el momento en que la conoció. Era metódica, perfeccionista y tenía ese aura de eficiencia que a él le fascinaba. Los dos se conocieron en un evento corporativo hace 7 años. Él, recién ascendido a director financiero, y ella, una asistente discreta que llamaba la atención por su postura impecable y su sonrisa fácil. David se enamoró rápidamente. Emily, más cautelosa, tardó en abrirse, pero cuando cedió, fue por completo. Tenían una armonía poco común, de esas que parecen destinadas a durar para siempre. Se casaron 2 años después, compraron una casa espaciosa en las afueras de la ciudad y comenzaron a planificar su futuro. Al principio, el matrimonio fue ligero. Cenas a la luz de las velas, viajes espontáneos y planes para una familia que nunca llegó. Lo intentaron durante años, pero Emily no pudo quedar embarazada. Las citas médicas, los tratamientos y las esperanzas frustradas comenzaron a pasar factura. David manejó la situación de manera práctica y dijo que su amor era suficiente. Emily, sin embargo, sintió el impacto más profundamente. Se volvió más reservada, más centrada en el trabajo y menos presente en casa. David notó los cambios, pero evitó confrontarlos.
Tenía miedo de forzar una conversación que pudiera abrir viejas heridas. En cambio, intentó compensarlo con regalos y gestos amables. Hice sorpresas, organicé cenas románticas y envié mensajes durante todo el día. Emily le dio las gracias, sonrió, pero el brillo en sus ojos ya no era el mismo. Aún así, creía que su matrimonio estaba a salvo. Las noches silenciosas en el sofá, viendo películas y desayunos compartidos daban la sensación de que, a pesar de todo, seguían conectados. David dio sus esfuerzos y decidió ignorar los momentos en que Emily parecía distante. Quería creer que esto era solo una fase. Esa mañana, mientras Emily terminaba su café y se levantaba para prepararse, David la observó durante unos segundos. Ella todavía era hermosa. Su cabello castaño caía suavemente sobre sus hombros, y sus ojos verdes, aunque cansados, seguían siendo los mismos que lo enamoraban. Pero había algo en ella que no podía descifrar. Un peso sobre tus hombros, tal vez. Una vacilación en cada movimiento. Salió de la cocina, dejando un leve olor a perfume en el aire. David se quedó allí, solo, tratando de ignorar la opresión en su pecho. Solo era estrés, se dijo. Solo estrés y cansancio. Mientras lavaba las tazas, el teléfono celular de Emily vibró sobre la mesa. David miró la pantalla y vio un mensaje de un número desconocido. El impulso fue inmediato. Cogió el dispositivo, pero el bloqueo de pantalla le impidió ver el contenido. Sintió una punzada de culpa por siquiera pensar en mirar, pero ese sentimiento persistente se negaba a desaparecer. El día se le hizo largo a David. En la oficina apenas podía concentrarse. Las palabras de Emily resonaron en su cabeza. Reunión importante. Me quedaré más tarde. Intentó alejar esos pensamientos, intentó convencerse de que todo estaba bien. Pero en el fondo, algo en él sabía que no lo era. Cuando llegó a casa, encontró la sala vacía. Emily todavía no había regresado. Preparó la cena, abrió una botella de vino y esperó. Los minutos se convirtieron en horas. Cuando finalmente escuchó la puerta abrirse, ya eran más de las 10 de la noche. Emily entró con el cabello un poco desordenado y los ojos muy abiertos cuando lo vio sentado a la mesa. Ella sonrió nerviosamente, se disculpó por llegar tarde y dijo que la reunión se había prolongado. David asintió, tratando de ocultar su malestar. Le preguntó cómo le había ido el día y recibió respuestas vagas. Intentó abrazarla, pero la sintió alejarse sutilmente. Esa noche, mientras Emily dormía a su lado, David se quedó despierto mirando al techo. Amaba a esa mujer. Amaba más de lo que podía explicar. Pero algo andaba mal. Él lo sintió. Y, en ese momento, decidió que necesitaba saber la verdad. David se despertó antes del amanecer, como siempre. La cama a su lado estaba fría y vacía. Emily ya se había ido a trabajar o tal vez simplemente había vuelto a dormir en la habitación de invitados, como había sucedido durante las últimas semanas. No preguntó el motivo de las noches separadas. Eligió ignorarlo, como hacía con la mayoría de las cosas últimamente. Se puso de pie en silencio, preparando café y mirando la silla donde ella solía sentarse. Las marcas del tiempo en los bordes de la madera parecían más visibles esa mañana, y se preguntó si el desgaste estaba allí o también dentro de ellos. Emily era diferente, eso era un hecho, pero él insistía en achacarlo al trabajo, al cansancio o cualquier otra explicación más fácil de aceptar que la posibilidad que, en el fondo, ya rondaba por su mente. Fue a su oficina e intentó concentrarse, pero las palabras en la computadora parecían confusas. Los colegas hablaban de proyectos, plazos y reuniones, pero la mente de David divagaba. Recordó el perfume que olió en Emily la noche anterior. No era el mismo que ella solía usar. Fue más dulce, más llamativo. Pequeños detalles como este empezaron a acumularse y se dio cuenta de que estaba empezando a juntar piezas de un rompecabezas que no quería armar. A la hora del almuerzo sintió la necesidad de llamarla. Cogió el teléfono y dudó. Pensó en lo que diría. ¿Le preguntaría si estaba bien? ¿Si todavía lo amaba? ¿Estaba ocultando algo? Pero se rindió. Sabía que si hacía estas preguntas, no estaría preparado para las respuestas.
Prefirió enviar un mensaje sencillo, preguntando por el día. Ella tardó un poco en responder. Cuando finalmente respondió, fue breve, casi frío. Dijo que estaba ocupada y que hablaría más tarde. David dejó caer el teléfono sobre la mesa y sintió que se le oprimía el pecho. En el camino de regreso a casa, pasó por el edificio donde trabajaba Emily. La luz de su oficina estaba apagada, pero el reloj solo marcaba las 6. Ya era temprano para salir, especialmente en una noche de reunión. Se quedó en el coche, mirando la entrada. La gente se fue apresuradamente, algunos solos, otros con otros. Entonces lo vio. Emily atravesó la puerta de cristal con pasos rápidos. No estaba solo. El hombre a su lado era alto, estaba bien vestido y parecían demasiado cercanos para ser solo colegas. David no podía apartar la mirada. Los vio subir a su coche y desaparecer calle abajo. De regreso a casa, David se sentó en el sofá con las luces apagadas. Intenté racionalizar lo que había visto. Tal vez era un colega, tal vez estaban discutiendo algo sobre el trabajo, tal vez estaba exagerando. Pero la forma en que sonrió cuando abrió la puerta del auto, la forma en que se inclinó hacia él mientras hablaba, hizo que todas esas excusas se desmoronaran. Esa noche, Emily volvió a llegar tarde. Tenía la misma sonrisa nerviosa en su rostro de siempre y evitaba su mirada. David intentó hablar, le preguntó cómo le había ido el día, pero ella le dio respuestas breves y fue directo a la ducha. Mientras corría el agua, tomó su teléfono celular de la mesa y esta vez no dudó. La contraseña era la misma. Abrió los mensajes y, en cuestión de segundos, su mundo se vino abajo. Los textos eran directos. Había fotos, conversaciones íntimas y planes de citas que dejaban claro lo que estaba pasando. Su nombre apareció varias veces. El jefe. Ese del que David ya había oído hablar un par de veces, siempre en tono casual. Cuando Emily salió de la ducha, encontró a David sentado a la mesa, sosteniendo su teléfono celular. Se detuvo en la puerta y su rostro se puso pálido al instante. Él miró hacia arriba y, por primera vez, vio culpa en sus ojos. No intentó disimularlo, no puso excusas. Ella simplemente se quedó allí, paralizada. David arrojó el teléfono sobre la mesa y preguntó cuánto tiempo llevaba sucediendo esto. Su voz era más tranquila de lo que esperaba, pero el corazón le latía con fuerza en el pecho. Emily vaciló y su silencio fue la confirmación que necesitaba. Cuando finalmente abrió la boca, dijo que no era lo que estaba pensando, pero las palabras sonaron vacías. Él la interrumpió. Dijo que había visto los mensajes, las fotos, las reuniones programadas. Tragó saliva y bajó la cabeza. Quería gritar, pero no pudo. Quería romper algo, pero permaneció sentado. Él le preguntó si todavía lo amaba y Emily tardó un poco en responder. Él dijo que sí, pero David no lo creyó. Él le pidió que le explicara por qué había hecho eso y ella permaneció en silencio durante tanto tiempo que él casi dejó de esperar una respuesta. Cuando finalmente habló, dijo que se sentía perdida, que necesitaba sentirse deseada, que pensaba que David ya no la veía más. Pero él lo vio. Siempre lo vi. Simplemente no sabía que, incluso viéndolo, no era suficiente. Ella lloró. Se disculpó. Dijo que fue un error, que quería arreglarlo todo. Pero David no sabía si había algo que arreglar. Se sintió traicionado, humillado y una parte de él quería despedirla en ese momento. Pero había algo en su mirada, algo que él no podía descifrar, que lo hizo dudar. Emily dijo que no era solo culpa suya. Que se habían distanciado, que él siempre estaba ocupado, que las conversaciones entre ellos se habían vuelto superficiales. David escuchó, pero sus palabras sonaron como excusas débiles. Sabía que podría haber hecho más, pero también sabía que nada justificaba lo que ella hizo. Esa noche durmió en el sofá. O al menos lo intenté. Su cabeza daba vueltas y su estómago se hundía cada vez que pensaba en los mensajes. Recordó las risas, los caricias y las sonrisas que ya había visto entre los dos. Me sentí enojado, pero también sentí dolor. Durante los días siguientes, evitó a Emily tanto como pudo. Ella intentó hablar, pero él no quería escuchar.
Necesitaba tiempo para procesar todo. Miró su celular y pensó en enviarle mensajes al hombre, pero decidió no hacerlo. Se sintió ridículo por siquiera considerarlo. Entonces empezó a investigar. Buscó su perfil en las redes sociales, descubrió el puesto y leyó todo lo que pudo encontrar. Cuanto más descubría, más enojado me sentía. El hombre era exitoso, carismático y parecía tener todo bajo control. David se preguntó cómo alguien así podía estar interesado en Emily, pero luego se odió por pensar de esa manera. Al final de esa semana, David decidió que necesitaba respuestas. Necesitaba saber hacia dónde iba esto. Y cuando finalmente confrontó a Emily de verdad, algo en su expresión cambió. El miedo apareció en sus ojos y David se dio cuenta de que había más. Mucho más. Algo que ella aún no le había dicho. Y estaba decidido a descubrirlo. David estaba en el pasillo, mirando a Emily como si fuera un extraño. Estaba sentada en el sofá, con los ojos fijos en el suelo, y el silencio entre ellos se sentía tan pesado que resultaba asfixiante. Esperaba respuestas, pero todo lo que obtuvo fueron espacios en blanco. Sintió que se le oprimía el pecho y que la ira subía a su garganta, pero respiró hondo. No podía perder el control. Ahora no. Emily levantó la vista y trató de decir algo, pero las palabras se le quedaron. Se cruzó de brazos y esperó, sintiendo que se le daba un vuelco el estómago mientras luchaba contra las ganas de gritar. Ella apartó la mirada y David supo en ese instante que lo peor aún no se había revelado. Él habla. Quiero la verdad. Ahora. Emily se pasó las manos por el cabello, tirando de los mechones como si eso pudiera aliviar la tensión. Intentó empezar, pero se le quebró la voz. Ella se levantó, caminó hacia la ventana y le dio la espalda. David sintió crecer su impaciencia, pero se mantuvo firme. Se dio la vuelta lentamente, con el rostro pálido y los ojos llorosos. No es solo lo que viste. Hay más. David dio un paso más cerca, con el corazón acelerado en el pecho. ¿Qué otra cosa? Me mentiste durante meses. Me engañó. Me traicionó. ¿Eso significa que hay algo peor que eso? Ella vaciló, se mordió el labio inferior y David sintió que se le helaba la sangre. Emily bajó la cabeza, respiró hondo y finalmente soltó las palabras que parecían quemarle la garganta. El dinero. David frunció el ceño, sin entender. ¿Qué dinero? Ella levantó los ojos lentamente y la desesperación que había en ellos lo golpeó como un puñetazo. El dinero de la empresa. Por un momento, David no pudo procesarlo. Él parpadeó, esperando que ella continuara, pero lo único que recibió fue silencio. ¿Qué hiciste? Emily cerró los ojos y dejó caer las lágrimas. Lo ayudé. Le ayudé a malversar dinero. Él fue quien empezó, pero yo, lo sabía y me quedé callado. Entonces comencé a ponérselo más fácil. Creamos informes falsos, aprobamos transacciones que no existían. Al principio no sabía hasta dónde llegaría esto, pero... David sintió que el suelo desaparecía. ¿Robaste? Ella negó con la cabeza, pero sus palabras parecían vacías. No pesqué nada. Pero yo sabía lo que estaba haciendo y no lo detuve. Tenía miedo. Me amenazó, dijo que si decía algo me culparía de todo. David dio un paso atrás, como si necesitara espacio para procesar. Esto es serio. ¿Entiendes esto? Podrían arrestarte. Él también. Ustedes dos. Ella comenzó a llorar más fuerte, tratando de acercarse, pero David retrocedió. Lo hice por miedo. Pero entonces todo se salió de control. Pensé que podía parar, pero él siguió empujándome. Y cuando empezamos, cuando me involucré con él, supe que no había vuelta atrás. David sintió un nudo en la garganta. La traición ya había sido devastadora, pero, ¿esto? La mujer con la que había compartido años de vida estaba involucrada en un crimen. Y más que eso, había permitido que alguien manipulara y destruyera su confianza de todas las formas posibles. Destruiste todo. Emily se arrodilló y agarró el dobladillo de su camisa. Lo arreglaré.
me rendiré si es necesario. Pero por favor no me abandones. Todavía te quiero. Le liberó los brazos y la miró con desprecio. No sabes lo que es el amor. Ella yacía allí, tumbada allí, mientras David caminaba hacia la puerta. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Sus palabras resonaron en su cabeza, mezclándose con las imágenes de lo que había visto y leído. La ira mezclada con el dolor le dio ganas de gritar, pero simplemente se alejó, dejándola sola en la habitación. Condujo sin rumbo durante casi una hora. Sintió que le temblaban las manos sobre el volante y se detuvo a un lado de la carretera. Intentó respirar, pero la sensación de asfixia aumentó. Cogió el teléfono y marcó el número de un viejo amigo, un abogado al que no había visto en años. Necesitaba ayuda. Cuando regresó a casa, encontró a Emily sentada en el suelo, abrazada a sus rodillas. Ella miró hacia arriba y pareció sorprendida de que él hubiera regresado. David arrojó un papel sobre la mesa. Ese es un abogado. Necesitarás uno. Ella abrió la boca para responder, pero él la interrumpió. Voy a salir de aquí. Estaré fuera por unos días. Cuando regrese, quiero que hayas resuelto lo que necesitas. Porque no llevaré esta culpa contigo. Emily se levantó y trató de alcanzarlo, pero David se alejó. Confié en ti. Más que nadie. Y destruiste todo. Intentó hablar, pero él se fue antes de que pudiera terminar. En el coche, David sintió que las lágrimas fluían. No por ella, sino por todo lo que habían perdido. Por los años desperdiciados, por las promesas incumplidas. Sintió rabia, dolor y, sobre todo, un vacío que parecía imposible de llenar. Pero mientras se alejaba, algo dentro de él empezó a cambiar. No sabía qué haría a continuación. No sabía cómo afrontaría lo que descubrió. Solo sabía que esa historia estaba lejos de terminar. David detuvo el auto frente a un pequeño motel al costado de la carretera. La ligera lluvia golpeaba el parabrisas creando un ritmo casi hipnótico. Apagó el motor pero no se fue. Se quedó allí, mirando las gotas de agua que caían por el vaso, mientras su mente volvía una y otra vez a las últimas horas. Emily se arrodilló, suplicando, con los ojos llenos de lágrimas y la confesión que lo había cambiado todo. Presionó sus manos sobre el volante, tratando de alejar la imagen, pero todavía estaba allí. Entró en la habitación, arrojó su maleta al suelo y se sentó en la cama con sábanas ásperas. Levantó su teléfono celular y vio varias llamadas perdidas. Emily había llamado 6 veces. Su último mensaje fue breve: por favor, vuelve a casa. Necesitamos hablar. David lo borró sin responder. Esa noche no había nada más de qué hablar. Necesitaba tiempo. Necesitaba pensar. A la mañana siguiente, se despertó con el sonido de unos golpes en la puerta. Se levantó con el corazón acelerado y la abrió, esperando encontrar a Emily. Pero era mi amigo abogado. Había pedido reunirme con él temprano y allí estaba. Necesitamos hablar, dijo el amigo, entrando sin esperar invitación. David asintió y cerró la puerta. Se sentaron en la pequeña mesa de la habitación y él les contó todo. No omitió nada. Habló de la traición, la malversación de dinero, la amenaza de su jefe y la desesperación en los ojos de Emily. Esto es más grave de lo que imaginas, dijo el amigo, después de escuchar todo. Si realmente ayudó a defraudar a la empresa, incluso sin tomar el dinero directamente, está involucrada. Y si ya amenazó con culparla, probablemente sea porque dejó huellas que la incriminan. David se pasó la mano por la cara, sintiendo cómo aumentaba el peso. ¿Qué debo hacer? Primero, necesitamos saber qué tiene este hombre contra ella. Puede que tenga pruebas. Puede haber mensajes, documentos firmados por ella. Y si es así, debemos actuar rápidamente. Necesita un abogado especializado en esto, porque la utilizará como chivo expiatorio en cuanto se sienta amenazado. David negó con la cabeza. ¿Y si está mintiendo? Si soy tan culpable como él. Entonces ella tendrá que pagar por esto. Pero por lo que describiste, parece más una manipulación. Y su implicación personal solo complica las cosas.
David se levantó y empezó a pasear por la habitación. No sé si podré volver a mirarla. No después de todo esto. Entiendo. Pero debes decidir lo que quieres. ¿Quieres salvarla o dejar que se hunda con él? David miró a su amigo y algo en su interior se agitó. A pesar de lo destrozado que estaba, todavía había una parte de él a la que le importaba. No sabía si era amor o simplemente el peso de los años juntos, pero sabía que no podía dejarla en esa situación sin al menos intentar entender qué pasó realmente. Más tarde regresó a casa. Emily estaba sentada en el sofá, sosteniendo su teléfono celular y mirando la pantalla como si esperara un milagro. Cuando vio entrar a David, se levantó inmediatamente, con los ojos hinchados de tanto llorar. ¿Has vuelto? Se quedó en la puerta sin responder. Ella se acercó lentamente, como si temiera que él huyera en cualquier momento. Te llamé. Pensé. David levantó la mano para detenerla. Quiero saberlo todo. Nada de medias verdades. Sin excusas. Todo. Ella tragó y asintió. Conozco su plan desde hace meses. Empezó tomando pequeñas cantidades, cosas que nadie notaría. Pero luego las cantidades aumentaron y me pidió que borrara sus huellas. Dijo que si no lo hacía, diría que ya estaba involucrado y que todo se me caería encima. Estaba aterrorizado. No sabía qué hacer. David se cruzó de brazos. ¿Y te acostaste con él? Emily cerró los ojos por un segundo antes de responder. Pensé que si me acercaba a él podría controlarlo. Pero fue un error. Me dejé llevar. Fueron solo unas pocas veces, pero sabía que estaba equivocado. Sabía que te estaba perdiendo, pero ya estaba tan involucrado que no podía salir. David apretó los puños pero mantuvo la voz firme. ¿Y ahora? ¿Qué tiene contra ti? Documentos firmados por mí. Correos electrónicos. Me hizo aprobar informes falsos. Si esto sale a la luz, seré el primero en ser acusado. David sintió el peso de sus palabras, pero su mente ya estaba acelerada. Necesitaba actuar rápidamente. Tomemos todo lo que tiene en tu contra. Pero debes hacer exactamente lo que te digo. Durante los días siguientes, David recopiló información. Resultó que el jefe de Emily tenía un historial sospechoso en otras empresas y que había manipulado a otras personas en el pasado para encubrir sus crímenes. También descubrió que el hombre estaba malversando más dinero del que imaginaban y que estaba a punto de huir del país. A David y Emily se les ocurrió un plan. Ella concertaba una reunión con él para pedirle ayuda, fingiendo estar desesperada. Mientras tanto, David contrató a un investigador para que reuniera pruebas. La noche programada, Emily se fue nerviosa, pero David le aseguró que estarían monitoreando todo. Se quedó en el auto, afuera del restaurante donde se llevaría a cabo la reunión, observando cada movimiento. Cuando llegó el hombre, ella sonrió, pero David vio el temblor en sus manos. Ella le entregó una unidad flash diciendo que había borrado todo, como él le pidió. Él sonrió, pero luego tiró de su brazo, diciendo que necesitaba más tranquilidad. Emily intentó mantener la calma, pero el miedo era evidente. Desde el auto, David agarró el volante, luchando contra el impulso de invadir el lugar. Pero entonces, el investigador, disfrazado de camarero, se acercó a la mesa y grabó la conversación. Cada palabra, cada amenaza hecha por el hombre quedó registrada. Cuando todo terminó, Emily salió temblando y se subió al auto. David no dijo nada. Simplemente condujo hasta la casa y le entregó las grabaciones al abogado. En los días siguientes, las pruebas fueron remitidas a la policía y su jefe fue arrestado antes de que pudiera salir del país. Emily tuvo que dar declaraciones, pero, con las grabaciones y su historial de manipulación, pudo demostrar que había sido coaccionada. Aún así, nada volvió a ser igual. David la miró y vio a la mujer que amaba, pero también vio las mentiras, la traición y los secretos. Emily intentó mostrar arrepentimiento, pero él sabía que algo había cambiado para siempre. En su última noche juntos, él hizo las maletas mientras ella observaba en silencio. Te amaba. Y tal vez una parte de mí siempre amará. Pero ya no puedo confiar en ti. Emily lloró,
pero no intentó detenerlo. Cuando David se fue, sintió que se le quitaba un peso de encima, pero el vacío en su pecho permaneció. Sabía que todavía le quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez en meses sentía que tenía el control de su vida. David estaba de pie en el estrecho pasillo del apartamento, mirando la maleta abierta sobre la cama. La ropa cuidadosamente doblada contrastaba con el caos que sentía en su interior. El olor del perfume de Emily todavía flotaba en el aire, adhiriéndose a las sábanas y cortinas, como si se negara a dejarlo ir. Se pasó las manos por la cara, tratando de deshacerse de los pensamientos que lo habían perseguido desde el momento en que cerró la puerta detrás de él. Cada palabra dicha esa noche siguió resonando, cada lágrima suya quedó grabada en la memoria como si estuviera viendo una escena repetida innumerables veces. El sentimiento de traición no había disminuido, pero la culpa parecía aumentar a cada minuto. En el espejo apenas se reconoció. El rostro cansado, los ojos rojos y hundidos, la barba incipiente, no parecía el mismo hombre que, hace unas semanas, creía que tenía control sobre su propia vida. La imagen de Emily pidiendo perdón, rogando por otra oportunidad, volvía una y otra vez, como una herida que no podía dejar de pinchar. Quería odiarla, quería borrar todo lo que sentía, pero no podía. Todavía había amor. Lo destruyó por dentro. Intentó concentrarse en el presente, en el siguiente paso. La reunión con el abogado estaba programada y él sabía que las próximas decisiones serían cruciales. Pero lo que realmente lo perseguía era la incertidumbre. Emily se había entregado por completo, dispuesta a soportar las consecuencias de sus propios errores, y eso le afectaba. Ver el miedo y el dolor en sus ojos había sido más difícil que cualquier palabra dicha. Sabía que ella no era inocente, pero también sabía que la mujer que tenía delante esa noche no era la misma que había traicionado su confianza. Parecía destrozada. Al llegar a la oficina del abogado, David se sentó en la silla de cuero y escuchó atentamente mientras las opciones se presentaban sobre la mesa. El caso contra el exjefe de Emily avanzaba y las pruebas reunidas fueron más que suficientes para asegurar una condena. El abogado explicó que Emily aún necesitaría dar más declaraciones y podría ser llamada como testigo en otras investigaciones relacionadas. Estaba a salvo, al menos por ahora, pero el proceso sería largo. David se preguntó si realmente quería verla pasar por todo esto sola. Por mucho que intentara distanciarse, había una parte de él que todavía quería protegerla. Esta duda lo siguió de regreso al departamento vacío, donde se arrojó en el sofá y miró al techo, buscando respuestas que no llegaban. Esa noche, el celular vibró sobre la mesa. Era Emily. Se quedó mirando el nombre en la pantalla durante unos segundos antes de responder. Su voz era vacilante, casi quebrada. Dijo que había recibido una citación para una nueva audiencia y le preguntó si podía acompañarla. David cerró los ojos, sintiendo el peso de esa decisión. Finalmente estuvo de acuerdo. A la mañana siguiente se reunieron en el tribunal. Emily estaba pálida, le temblaban las manos y sostenía una carpeta de documentos. Intentó sonreír cuando lo vio, pero David desvió la mirada. Caminaron juntos por el pasillo, pero el silencio entre ellos parecía un grito. Durante la audiencia, David observó a Emily responder preguntas con voz vacilante. Vio crecer su nerviosismo cuando el abogado defensor intentó ponerla contra la pared. Ella dudó un par de veces, pero se mantuvo firme. Cuando todo terminó, la acompañó hasta la salida sin decir una palabra. Afuera, Emily finalmente habló. Ella dijo que entendía si él no quería verla más, pero le agradeció por estar allí. David simplemente asintió, luchando contra el impulso de abrazarla y decirle que todo estaría bien. En cambio, se dio vuelta y se alejó. En los días siguientes intentó distraerse con el trabajo y las responsabilidades del divorcio, pero nada parecía suficiente para borrar los recuerdos. Pasó horas recordando cada momento, preguntándose si podría haber hecho algo diferente. Se preguntó si debería perdonarla o seguir adelante. La ira que sintió al principio se había convertido en algo más confuso, una mezcla de compasión y resentimiento que lo dejó paralizado. Cuando finalmente recibió los papeles del divorcio para firmar, los miró fijamente durante interminables minutos. Cogió el bolígrafo, pero le temblaban las manos. Recordó el día que se casaron, las promesas que se hicieron y cómo creían que nada podría separarlos.
Pero ahí estaba él, a punto de poner fin a todo. Sonó el timbre, sacándolo de sus pensamientos. Abrió la puerta y encontró a Emily allí, sosteniendo una pequeña caja. Ella pidió entrar y David vaciló antes de dejarle paso. Dejó la caja sobre la mesa y dijo que quería devolverle algunas de las cosas que había encontrado en la casa. Libros, cartas viejas y un reloj que había perdido meses atrás. David miró la caja y luego a ella, sintiendo que su corazón se aceleraba. Emily empezó a hablar, pero su voz se apagó. Ella dijo que estaba tratando de seguir adelante, pero que necesitaba que él supiera cuánto lo sentía. Ella dijo que todavía lo amaba, pero que entendía que el amor a veces no era suficiente. Pidió perdón una vez más, pero esta vez no esperó respuesta. Simplemente recogió su bolso y caminó hacia la puerta. David sintió algo apretarse en su pecho. Quería dejarla ir, pero las palabras salieron antes de que pudiera detenerse. Espera. Ella se detuvo, se volvió lentamente y lo miró con ojos expectantes. David respiró hondo, intentando encontrar las palabras adecuadas. No sé qué hacer con todo esto. No sé si podré perdonarte, pero tampoco sé si quiero vivir con esta duda para siempre. Emily dio un paso hacia él, pero se detuvo cuando vio la vacilación en su rostro. Solo necesito saber que estás siendo honesto en este momento. No quiero más mentiras. Ella asintió, conteniendo las lágrimas. Prometo. David se quedó quieto, sintiendo el peso de esa promesa. Sabía que no importaba lo que decidiera, esta sería su última oportunidad. Emily también lo sabía. Ella se fue sin decir nada más, dejándolo solo nuevamente, pero esta vez David sintió que algo había cambiado. No sabía si era el final o el comienzo de algo nuevo, pero estaba listo para descubrirlo. David observó el papel que tenía en las manos, el divorcio finalizado y la firma marcada con tinta nueva. El peso de esa decisión parecía mayor ahora que todo había terminado oficialmente. No sintió alivio, como imaginaba. El vacío seguía ahí, un agujero oscuro que no sabía cómo llenar. Los recuerdos todavía lo atormentaban, pero ahora parecían más lejanos, como si ya pertenecieran a otra vida. Emily había salido de la casa el día después de que se entregaron los papeles y no habían vuelto a hablarse desde entonces. Se preguntó dónde estaba, qué estaba haciendo, pero se esforzó por no alimentar esa curiosidad. Los días se convirtieron en semanas y David se puso a trabajar, tratando de reconstruir su vida. Pero no importa cuánto intentara seguir adelante, algo siempre lo arrastraba de regreso a esos momentos finales con Emily. Su fragilidad, sus lágrimas, su desesperación por una segunda oportunidad. Una parte de él quería creer que ella había cambiado, que el arrepentimiento era real, pero la otra parte sabía que volver a confiar sería un riesgo que no estaba dispuesto a correr. Recibió la noticia de la condena del exjefe de Emily por correo electrónico, enviado por su abogado. Años de prisión por fraude y blanqueo de capitales. Emily fue absuelta, pero tuvo que realizar servicios comunitarios y quedó marcada por su implicación en el caso. David sintió un extraño alivio al saber que no había sido arrestada, pero ese sentimiento pronto fue superado por un sentimiento amargo. Todo podría haber sido diferente. Podría habérselo dicho desde el principio, podría haber confiado en él en lugar de dejarse manipular. Esa noche, David fue al bar al que solía ir antes de conocer a Emily. Pidió un whisky y observó a la gente que lo rodeaba. Las parejas reían, los amigos hablaban y él se sentía fuera de lugar. Fue entonces cuando notó a una mujer sentada sola en el mostrador, jugueteando distraídamente con su copa de vino. Parecía perdida en sus pensamientos, al igual que él. David dudó antes de acercarse, pero algo lo impulsó. Mientras se sentaba a su lado, notó que había un cansancio en sus ojos que reconoció. La conversación comenzó de manera ligera, hablando de trivialidades, pero pronto se volvió más profunda. Ella también estaba saliendo de un divorcio complicado y había algo en su honestidad que lo hacía sentir cómodo. Por primera vez en meses, David sintió que podía empezar de nuevo. No sabía si se convertiría en algo serio, pero, por primera vez, se permitió pensar en esa posibilidad. Mientras tanto, Emily intentó reconstruir su vida. Se mudó a un pequeño apartamento y empezó a trabajar como voluntaria en un refugio para mujeres en situaciones difíciles. Era parte de su sentencia,
pero con el tiempo se convirtió en más que eso. Ver a estas mujeres luchando por recuperarse hizo que Emily reflexionara sobre sus propias decisiones. Se dio cuenta de que durante años se había dejado definir por los errores y expectativas de los demás. Ahora, por primera vez, intentaba encontrarse a sí mismo. Pero las noches eran las más duras. Emily todavía pensaba en David, en las conversaciones, los viajes, los planes que hicieron juntos. Recordó la expresión de su rostro la última vez que se vieron, una mezcla de dolor y amor que sabía que nunca olvidaría. Pensé en escribirle, pero sabía que ya no había lugar para ella en su vida. Necesitaba aceptar esto. Pasó el tiempo y Emily empezó a recuperar parte de sí misma. Hizo nuevos amigos, volvió a la escuela y encontró un trabajo estable. Todavía sentía el peso de sus errores, pero decidió que ellos no la definirían. Aprendió a vivir con la culpa y a utilizarla como combustible para seguir creciendo. David, en cambio, empezó a salir más, a conocer gente nueva y a permitirse nuevas experiencias. Sabía que el pasado todavía lo atormentaba, pero estaba decidido a no permitir que eso le impidiera seguir adelante. La mujer que conoció en el bar se convirtió en una íntima amiga y, poco a poco, esa amistad se convirtió en algo más. No fue rápido, pero fue real. Un día, mientras caminaba por el parque, David vio a Emily a lo lejos. Estaba sentada en un banco, hablando con una mujer mayor que parecía pedirle consejo. Se quedó quieto unos minutos, observando. Ella parecía diferente. Más fuerte. Más seguro de ti mismo. Por un momento pensó en acercarse, pero decidió no hacerlo. Se giró y siguió caminando, sintiendo una mezcla de tristeza y paz. Emily también lo vio. No sabía si llamarlo, pero al final decidió dejarlo ir. Sabía que ahora ambos estaban en caminos diferentes. Quizás siempre se amaron de alguna manera, pero también sabían que el amor por sí solo no era suficiente para borrar el pasado. David siguió adelante, pero siempre recordaría a Emily como la mujer que le enseñó sobre el amor, el perdón y los límites de lo que puede soportar. Y Emily continuó su viaje, decidida a convertirse en una mejor versión de sí misma. Ambos siguieron caminos diferentes, pero llevaron las cicatrices de esa historia para siempre. Ahora queremos saber de usted. ¿Qué te pareció esta historia? Deja tu comentario y comparte tu opinión. Y no olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Reforzamos que este canal no admite ningún tipo de traición. Nuestras historias muestran cómo la infidelidad puede destruir vidas y relaciones. Hasta la próxima.